Acababa de terminar un largo día de trabajo. Otro día normal de rutina, cuando me di cuenta de que llegaba tarde a cenar con Sara. Ni siquiera tuve tiempo de tomar una comida decente, así que salté al coche y conduje hasta el restaurante. No pensaba con claridad, solo intentaba llegar a tiempo. Como de costumbre, ni siquiera me molesté en buscar un sitio adecuado para aparcar. Aparqué en un mal sitio, pero estaba cerca del restaurante y llegaba tarde. Pensé que podría salirme con la mía. No llevaba ni un minuto fuera del coche cuando la vi, la agente. La policía simplemente aparcó su coche patrulla, salió de manera directa y escaneó la calle. Y, por supuesto, caminó directamente hacia mi coche. Intenté seguir andando, pero sentí el estómago encogerse. Sabía exactamente lo que pasaba. Lo mismo que sucede siempre que aparcas mal, estás pillado. Sin embargo, en mi defensa, el restaurante estaba literalmente enfrente. Pensé en evitar la situación, pero no había forma. ¿Es suyo este vehículo?, preguntó. Su voz era tranquila y educada, pero con la firmeza suficiente para dejar claro que iba en serio. La miré y concluí que era una de esas agentes hechas a medida para el cargo, alta, con autoridad y sin andarse con rodeos. Su pelo corto y oscuro estaba metido bajo la gorra, y su uniforme parecía recién planchado. La había visto por el barrio antes, pero no le di importancia, hasta ahora. Sí, es mío, respondí con naturalidad, aunque sabía que me iba a caer una multa. Sacó el talonario de multas y casi me dieron ganas de soltar una broma del tipo, solo será un minuto o, ¿qué tal una tregua, agente? Pero parecía una idea pésima. Ni siquiera me miró. Simplemente tecleó la información, la matrícula y la infracción. Me pidió el carné y los papeles del coche, con un tono muy profesional. Se los entregué, ya sintiéndome molesto y avergonzado. No estaba orgulloso de mí mismo, pero tampoco esperaba una charla. Pausó, revisó los documentos y luego me miró brevemente. Durante un instante, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Una chispa, quizás. No sonrió ni dio señales de reconocerme, pero algo había. De acuerdo, murmuró, rompiendo el silencio. Le voy a poner una multa por estacionamiento indebido. Muévalo antes de las 8, o también podría enfrentarse a una sanción por remolque. Asentí y mentalmente calculé cuánto me costaría. No recordaba la última vez que me pusieron una multa, pero sabía que no sería barata. Gracias, murmuré, intentando no sonar resentido. Pero ella ya volvía hacia su coche patrulla. Entonces, mientras se acercaba al vehículo, tomé una decisión impulsiva. No sé por qué lo hice, pero le grité. Ya que estás aquí, quizá te invite a un café como compensación por las molestias. Se giró lentamente, alzando una ceja, como si no se lo esperara. Y luego, por un instante fugaz, vi la más mínima curva de una sonrisa. Estoy trabajando, respondió, encogiéndose de hombros. Pero pareces inofensivo. Que tengas una buena tarde. Subió a su coche y se fue. Me quedé allí, viéndola marcharse, sintiéndome curiosamente aliviado. Después de todo, solo fue una multa. Pero había algo en ella. La forma en que manejaba las cosas con tanta soltura. No le di muchas vueltas. Solo otro encuentro con una policía. Aún así, al entrar al restaurante para reunirme con Sara, no pude evitar notar que algo en nuestra interacción se había sentido diferente. Al día siguiente, sinceramente no esperaba volver a verla. No pensaba en ella. Solo era una agente que me había multado. Pero la vida tiene esa extraña manera de lanzarte coincidencias cuando menos te lo esperas. Había decidido tomarme el día libre para descansar. Últimamente estaba agotado y necesitaba un respiro. Así que opté por pasar la tarde en mi cafetería favorita del centro. Uno de esos lugares tranquilos, con pocos clientes habituales y un excelente café. Necesitaba despejarme, y ese lugar era perfecto. Pedí mi café de siempre, solo y sin azúcar, y me senté en una mesa de la esquina, junto a la ventana. El sol brillaba en un precioso día de otoño.
Saqué el portátil, abrí un proyecto y traté de avanzar, pero para ser honesto, no podía concentrarme. Seguía pensando en la situación de la multa. No porque me molestara, sino por cómo lo había manejado ella. La compostura, el profesionalismo, y aquella pequeña sonrisa. Tan natural. Y justo cuando iba a volver al trabajo, escuché ese sonido familiar, la puerta de la cafetería abriéndose. No levanté la vista de inmediato, pero sentí un cambio en el ambiente. Miré de reojo, y allí estaba ella. La agente del día anterior. Entró con la misma calma y seguridad que la vez anterior. Mismo corte de pelo corto. La misma seguridad al andar. No me vio al principio, así que la observé durante un segundo, intentando no ser evidente. No llevaba el uniforme esta vez, solo una chaqueta sencilla, pantalones y botas. Parecía muy natural vestida así, como cualquier otra persona. Se acercó al mostrador y pidió su bebida. No sé qué me pasó, pero me levanté y fui hacia ella. No lo pensé. Simplemente lo hice. Hola, dije. De pie junto a ella, nervioso, le dije. No esperaba verte aquí. Ella se giró, alzando ligeramente las cejas, pero luego apareció de nuevo esa pequeña sonrisa complacida. El mundo es un pañuelo, dijo, con voz tranquila pero cálida. Me gusta este sitio, es tranquilo. Sí, a mí también. Vengo aquí todo el tiempo, respondí, sintiéndome más relajado ahora que éramos simplemente dos personas en una cafetería. Sin uniforme. Sin multas. Sin presión. No esperaba que vinieras aquí después de, ya sabes, comentó con un tono de humor. Reí, intentando restarle importancia a la situación. Sí, tampoco esperaba llevarme una multa, así que supongo que la sorpresa fue por ambas partes. Estuvimos allí unos segundos, hablando, hasta que noté algo. Ya no era solo una conversación casual. Había algo más en el ambiente. La forma en la que me miraba sugería que estaba genuinamente interesada. No era como cuando simplemente era el tipo que aparcó mal. Había un cambio, aunque sutil. Cogió su café y se giró para marcharse, pero se detuvo primero. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó con un leve tono juguetón. Me tomé un segundo antes de responder. Sí, 1 o 2 veces por semana. Es mi refugio del resto del mundo. ¿Y de qué te estás escapando?, preguntó, como si realmente quisiera saberlo. No sé qué me hizo decirlo, pero me encontré contándole. No lo sé, del trabajo, de la vida. A veces todo se siente agobiante. Asintió despacio, como si lo entendiera de verdad. Sí, te entiendo. Ser policía puede ser igual. A veces simplemente necesitas desconectar un rato. Sonreí, sorprendido por lo mucho que se estaba abriendo. Bueno, supongo que es agradable conocer a alguien que lo entiende. No dijo nada más, pero hubo un momento de entendimiento entre nosotros, una especie de reconocimiento silencioso. Tras una pequeña pausa, respondió. En fin, ha sido un placer hablar contigo, Ewan. Por alguna razón, escuchar mi nombre dicho así se sintió distinto. Ya no era solo el de la multa. Parecía que me reconocía como persona. Sí, también ha sido un placer hablar contigo, dije. Por primera vez, no me sentí incómodo. Se marchó de la cafetería, pero no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. Solo fue una interacción casual, pero parecía que había algo más bajo la superficie. Me senté de nuevo en mi mesa, pero en lugar de concentrarme en el portátil, me quedé mirando por la ventana, reflexionando sobre ese momento. Y mientras estaba allí sentado, me di cuenta de que ya no pensaba en la multa. Pensaba en ella. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas habituales: trabajo, recados y alguna que otra salida con amigos. No esperaba que saliera nada de mi encuentro con la agente Riley en la cafetería. Me recordaba que solo había sido un momento fugaz, uno de esos eventos inesperados que suceden cuando vives en un pueblo pequeño. Pero me descubrí pensando en ello. Más concretamente, pensando en ella. No era nada obsesivo, solo pensamientos pasajeros,
pero persistentes. Entonces, el martes por la tarde, recibí un mensaje inesperado. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Hola, soy la agente Riley. Espero que estés bien. Estaba pensando que, si estás libre, podríamos tomar algo. Sin presión, solo un encuentro informal. Ya me dirás. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Esto sí que era inesperado. Después de todo lo ocurrido, la multa, aquella conversación incómoda pero agradable en la cafetería, esto parecía otra historia completamente distinta. ¿Me estaba invitando a salir? ¿O era solo cortesía? ¿Quería ser amable? Me quedé pensándolo un rato. La verdad es que hacía tiempo que no salía con nadie. Y la idea de conocerla mejor, en un entorno más informal, me atraía. Así que respondí. Gracias por escribirme. Me encantaría. ¿Cuándo pensabas? La respuesta llegó al instante. ¿Qué te parece el viernes por la noche? Hay un pub en la Quinta Avenida, cerca de la cafetería. A las 7. No tenía razón para decir que no, así que acepté. Suena genial. Nos vemos entonces. El resto de la semana pasó volando y, a medida que llegaba el viernes, me sentía cada vez más nervioso. No sabía qué esperar. ¿Era solo una copa amistosa, o algo más? ¿Estaba interpretando demasiado? No tenía ni idea. Lo que sí sabía es que estaba intrigado. Llegó el viernes por la noche y me aseguré de vestir de manera informal pero cuidada. Nada demasiado elegante, pero lo suficiente como para verme presentable. No quería parecer que me lo había currado demasiado, pero tampoco como si acabara de salir de la cama. El bar era acogedor, con una iluminación tenue. Uno de esos sitios que parecen un tesoro escondido. Entré y busqué con la mirada, y allí estaba ella. Sentada en una mesa del rincón, totalmente relajada. La agente Riley, o mejor dicho, Rachel, llevaba un vestido sencillo pero precioso. El pelo recogido en una coleta suelta. No llevaba el uniforme, y se veía distinta. Había algo en su presencia, en ese nuevo contexto. Parecía que aquel era su lugar. Nada que ver con la agente de policía dentro de su coche patrulla. Hola, Ewan, me saludó cuando me acerqué. Me alegra mucho que hayas venido. Me senté frente a ella, nervioso, pero intentando mantener la calma. Claro, gracias a ti por invitarme. Pedimos unas copas y la conversación fluyó con facilidad al principio. Hablamos del trabajo, de la vida, de nada y de todo. Era relajado y cómodo, pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos percibió del todo. Al menos, no aún. A medida que avanzaba la noche, me fui relajando más. Rachel no era la agente seria y autoritaria que conocí unos días atrás. Era otra persona, totalmente natural, divertida, con una confianza modesta que solo aumentaba su atractivo. Hablamos de nuestras familias, aficiones e incluso de algunas de las cosas más extrañas que habíamos visto en el trabajo. Me contó que llevaba casi 5 años como agente, sobre todo en tráfico. Le gustaba el trabajo, aunque tenía sus desventajas, largas horas y gente complicada. Aún así, parecía orgullosa de lo que había conseguido. También descubrí que tenía un sentido del humor seco, algo que no me esperaba. Me hizo reír más de lo que imaginaba. En un momento dado, se recostó en su silla, con los ojos brillando con picardía. ¿Y cómo va el coche? ¿Sigue mal aparcado? Solté una risa algo incómoda. He tenido mucho más cuidado desde que me pusiste la multa. Me alegra oírlo, respondió con una sonrisa desenfadada, pero su expresión cambió ligeramente. Sinceramente, no sabía si vendrías esta noche. Sé que soy policía, y pensé que tal vez te sintieras incómodo. Negué con la cabeza. No, la verdad es que me alegro de que me escribieras. No me lo esperaba, pero me alegro de haber venido. Hubo una pausa larga. Entonces el tono de la conversación cambió. Era sutil, pero lo sentí. La atmósfera relajada de la noche empezaba a transformarse.
No sé si fueron los cócteles o simplemente que estábamos más cómodos el uno con el otro, pero había algo diferente en el aire. Parecía que los dos estábamos en la misma sintonía. Como si esta noche pudiera ser el comienzo de algo más. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente seguimos hablando. Y en algún momento, se hizo evidente que aquello ya no era solo una copa casual. Había algo más detrás. El resto de la velada pasó volando. Rachel y yo hablamos durante horas y la conversación se volvió más natural con cada minuto. El típico intercambio superficial quedó atrás, dando paso a temas más íntimos, nuestras vidas, sueños y frustraciones. Habíamos superado la superficie, y sentía que conectábamos a un nivel más profundo. Pero también sentía la tensión. Sutil, casi invisible al principio, pero presente. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se volvía más denso, como si ninguno supiera si debía aceptar ese cambio en nuestra química. Cada vez que ella reía, su risa duraba un poco más de lo normal. Cada vez que hablaba, me pillaba sobreanalizando mis palabras, intentando mantener un tono ligero y evitar decir algo que complicara las cosas. Y veía que ella lo sentía también. Notaba cómo cambiaba su postura, cómo se tocaba el pelo a veces, cómo me miraba un segundo más de lo necesario antes de apartar la vista. Era esa química no dicha, que ninguno parecía atreverse a enfrentar. La noche avanzaba, el bar empezaba a vaciarse. La atmósfera cambió con la marcha de los clientes. El bullicio se apagó poco a poco y, cerca de la medianoche, solo quedábamos nosotros. Bueno, interrumpió Rachel el silencio, supongo que ya es tarde. Sí, lo es, respondí, mirando el reloj. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Debería irme pronto. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno parecía querer irse. Lo vi en sus ojos, había incertidumbre, una especie de resistencia a romper el momento. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Haces esto a menudo? ¿Salir con policías? Reí suavemente, intentando aliviar la tensión. Sinceramente, nunca pensé que haría algo así. Ella sonrió, pero no fue su sonrisa habitual y traviesa. Esta vez fue más suave, más íntima. Como si escondiera algo más. No eres lo que me esperaba, murmuró, mirándome con una sinceridad inesperada. No sabía cómo iba a salir esta noche, pero me alegro de que haya sido así. Sí, dije, con la voz más áspera de lo que quería. Yo también. Volvió a haber un silencio prolongado. De esos que se quedan suspendidos en el aire, pesados. Hasta que uno de los dos debe actuar. Pero ninguno parecía querer ser el que diera el siguiente paso. Aún así, tampoco podíamos simplemente levantarnos y marcharnos. Así que, empecé, sin saber muy bien cómo plantearlo. ¿Vamos a seguir con esto? Quiero decir, ¿esto es normal? ¿Debería siquiera estar aquí? Ella negó con la cabeza rápidamente, como saliendo de un trance. No, lo entiendo. Creo que ambos estamos en una situación peculiar, ¿no? Asentí. Sí, un poco. Tú eres policía, yo no. Se rió, pero no fue una risa que aliviara la tensión. Fue una risa que reconocía lo complicado de la situación. Sí, está eso, pero esta noche no soy la agente Riley. Solo soy Rachel. Y tú no eres el tipo que recibió una multa. Eres simplemente Ewan. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Un instante antes de que todo volviera a cambiar, fue como una especie de permiso tácito, una aceptación silenciosa de que ya no éramos simplemente nuestros roles. Éramos dos personas que, de alguna forma, habían acabado juntas en este momento. No sé hacia dónde va esto, dijo ella, casi en voz baja, mientras sus dedos trazaban el borde de su vaso sin prestar atención. Ninguno de los dos se levantó, y el silencio entre nosotros se alargó, cómodo pero lleno de expectación. No era incómodo, pero sí distinto, como si ambos supiéramos que ese era uno de esos momentos en la vida donde todo puede pasar. Entonces habló de nuevo, esta vez con una voz más suave. ¿Quieres dar un paseo?
Quiero decir, aún es temprano, no me apetece que la noche acabe todavía. La invitación me sorprendió, pero también me alivió. La tensión seguía ahí, pero parecía que los dos buscábamos el siguiente paso, por incierto que fuera. Sí. Me gustaría. Salimos juntos del bar, pisando el aire fresco de la noche. Las calles estaban casi desiertas, con las farolas proyectando sombras largas sobre la acera. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era más bien un entendimiento mutuo de que no hacía falta apresurar nada. Lo que estaba ocurriendo entre nosotros no necesitaba etiquetarse ni definirse de inmediato. Mientras caminábamos uno junto al otro, sentí que entrábamos en territorio desconocido. Había una pregunta no formulada en el aire, y ninguno de los dos sabía la respuesta. Sin embargo, por alguna razón, eso estaba bien. Anduvimos durante un buen rato sin decir nada, y el silencio se sintió natural. Finalmente llegamos a un pequeño parque por el que había pasado 1000 veces, pero al que nunca me había detenido a apreciar. Nos sentamos en un banco. Seguíamos sin hablar, pero el peso de todo lo que había pasado comenzaba a hacerse notar. Ninguno había dicho nada al respecto, pero la conexión que estábamos experimentando era evidente. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía todo esto, pero en ese momento comprendí que no hacía falta saberlo. A veces se trata simplemente de estar presente, de no sobrepensar las cosas. Y supe, en ese instante, que pasara lo que pasara después, no estaba preparado para alejarme. La semana siguiente fue un torbellino de ansiedad y expectación. Rachel y yo habíamos mantenido el contacto desde aquella noche en el parque, pero nuestra dinámica había cambiado. Ya no hablábamos de cosas superficiales. Charlábamos sobre temas reales, nuestro pasado, nuestros retos y preocupaciones. Pero aún había algo en el aire. Una pregunta que ninguno se atrevía a formular directamente. Pasé los días siguientes preguntándome dónde estábamos. ¿Qué había ocurrido entre nosotros? ¿Éramos simplemente dos personas que se cruzaron en el momento justo, o había algo más profundo? No lo sabía. Cada vez que hablábamos o nos escribíamos, sentía que caminaba sobre hielo fino. Sin saber si debía dar el siguiente paso o mantenerme al margen. Y entonces, de repente, recibí otro mensaje de Rachel. Hola. ¿Estás libre esta noche? Era sencillo, sin rodeos. Pero algo en ese mensaje hizo que el corazón se me acelerara. Tenía la sensación de saber de qué iba. Sí, ¿qué pasa? Respondí con calma. Vamos a cenar. Conozco un sitio en el centro. Acepté. No sabía qué esperar, pero no podía decir que no. Nos vimos en un restaurante sencillo, con buena comida y un ambiente agradable. Rachel ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa del rincón, aparentemente tranquila. Pero en sus ojos vi lo mismo que la última vez. Esa tensión latente que ninguno de los dos había abordado. Me senté frente a ella y traté de no mirarla demasiado fijamente. Hicimos algo de charla ligera, los dos intentando esquivar el elefante en la habitación. La conversación era distendida, pero podía sentir el peso de lo no dicho. Tras unos minutos, Rachel dejó el vaso sobre la mesa y me miró con seriedad. Ewan, tengo que ser honesta contigo. Mi corazón se aceleró. No tenía ni idea de hacia dónde iba todo esto, pero sabía que era el momento de enfrentar lo que estaba formándose entre nosotros. Continuó, con voz firme pero manteniendo la mirada fija en la mía. No quiero complicar más las cosas, pero he estado pensando en todo, la multa, el bar, el paseo. Y sinceramente, no sé qué hacer. Lo que tenemos, o lo que sea esto, creo que me gustas. Pero también me da miedo. Tú no perteneces a mi mundo, y yo no pertenezco al tuyo. Me quedé congelado unos segundos. El aire se volvió más denso a mi alrededor. No era lo que esperaba, pero sí justo lo que más temía oír. Ella tenía miedo. Yo tenía miedo. Lo entendía. Lo sé, dije con voz rasposa. Llevo dándole vueltas también, y no sé qué pensar de todo esto. Pero creo que los dos sabemos que no podemos simplemente ignorarlo. Rachel asintió,
y su expresión se suavizó. Exacto. Es como si estuviéramos intentando entender qué es esto, y al mismo tiempo temiendo qué puede pasar después. Hubo un largo momento de silencio mientras ambos contemplábamos lo que acababa de pasar. Todo parecía haber llegado a un punto crucial. Por fin estábamos enfrentándonos a la verdad de lo que llevaba tiempo gestándose entre nosotros. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó con voz suave, casi un susurro. No ahora, no todo de golpe, pero ir poco a poco, y ver a dónde nos lleva. No respondí de inmediato. Necesitaba pensarlo. Tenía que considerar las consecuencias, y lo que esto podría implicar para los dos. Al mismo tiempo, sabía que no quería alejarme de ella. No quería rechazar algo antes siquiera de haberle dado una oportunidad. Sí, dije finalmente. Supongo que sí quiero. Rachel sonrió. La tensión que había existido entre nosotros durante tanto tiempo empezó a disiparse. No fue una respuesta perfecta, pero fue honesta. Y, por primera vez en semanas, sentí que no estaba solo en todo esto. Ella estaba conmigo, lista para dar el siguiente paso juntos. Terminamos la cena en un silencio tranquilo. El peso del tema seguía presente, pero de otra forma. Había una sensación de alivio, como si por fin hubiéramos reconocido lo que estaba pasando entre nosotros. No era un cuento de hadas, no iba a ser fácil, pero era real. Al salir del restaurante, caminamos juntos hacia el aire frío de la noche. Ninguno de los dos dijo nada, pero el acuerdo implícito estaba ahí. Íbamos a hacerlo paso a paso, sin prisas ni expectativas, simplemente dos personas descubriéndolo juntas. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sí tenía algo claro. Fuera lo que fuera, no pensaba alejarme de ella. Y eso era suficiente por ahora. Nos quedamos de pie en la acera, mirándonos durante más tiempo del normal. Y entonces, sin decir nada, ella se inclinó y me besó. Fue un beso suave, como si ambos estuviéramos confirmando que eso era lo que queríamos. Cuando nos separamos, sentí una nueva claridad. Me alegro de que hayas venido esta noche, dijo en voz baja. Yo también, respondí sonriendo. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que esto era real. Pasara lo que pasara a partir de ahí, lo enfrentaríamos juntos. Y con eso, todo cambió. Han pasado casi 2 años. Han pasado 2 años desde aquella noche incómoda en el bar, donde Rachel y yo hablamos por primera vez sobre nuestra relación. Hace 2 años que ambos aceptamos, con cierta incomodidad, que algo había cambiado entre nosotros. Algo que no podíamos ignorar. Y en ese tiempo, todo ha cambiado. No solo para mí. Para los dos. Recuerdo que, por aquel entonces, pensaba que solo éramos 2 personas que se cruzaban brevemente en la vida del otro. 2 desconocidos que se encontraron por casualidad y, por alguna razón, no paraban de reencontrarse. Pero la vida es curiosa. Hasta los encuentros más simples y aleatorios pueden llevar a algo inesperado. Al principio no teníamos ni idea de hacia dónde íbamos. Nos lo tomamos con calma, y creo que los dos estábamos aterrados. Yo temía que la otra persona no quisiera lo mismo que yo. Temíamos que esto no fuera tan increíble como esperábamos. Pero con el tiempo, creo que comprendimos que estábamos construyendo algo real. Algo más profundo de lo que habíamos imaginado. Tuvimos nuestras dificultades. No siempre ha sido fácil. Hubo momentos en los que ambos pensamos en rendirnos. Cuando las diferencias entre nuestras vidas, ella como policía, yo como mecánico, parecían demasiado grandes para superarlas. Pero al pasar más tiempo juntos, me di cuenta de que precisamente esas diferencias eran las que nos hacían funcionar. Nos equilibrábamos. Aprendimos el uno del otro. Ella me enseñó a ver el mundo de otra manera, a pensar antes de actuar, a tomar el control de mi vida como nunca antes lo había hecho. Y creo que yo le enseñé a relajarse, a dejarse llevar, a no sentir que siempre debía estar al mando. Pero no se trataba solo de las grandes cosas. Eran los pequeños momentos. Charlas nocturnas en el sofá cuando estábamos agotados. Cafés por la mañana antes de que cada uno saliera a su rutina.
Tardes tranquilas en las que no hacía falta decir nada para saber lo que el otro pensaba. Fue en esos momentos cuando me di cuenta de cuánto la quería. Y ahora estamos planeando formar una familia. Cuando empezamos, la idea nos parecía lejana. Recuerdo que una noche Rachel lo mencionó casualmente. Me preguntó si alguna vez había pensado en tener hijos, y yo lo descarté diciendo que no sabía si estaba preparado. Pero empezamos a hablar del tema más y más. A imaginar una vida juntos. Somos una familia, no solo una pareja. Hablamos de qué tipo de padres queremos ser y qué deseamos para nuestros hijos. Y mientras lo hablábamos, comprendí que eso era justo lo que estaba buscando. Es curioso cómo cambian las cosas. Hace 2 años, jamás me habría imaginado aquí, hablando de construir una vida con Rachel, pensando en el futuro que estamos creando juntos. Pero aquí estoy. Y ahora estamos haciendo planes. Estamos buscando una casa, una más grande, con jardín. Un lugar donde formar una familia. Hemos hablado de nombres para nuestros futuros hijos. De cómo queremos criarlos. Del tipo de vida que deseamos darles. Pensar en todo eso a veces da vértigo. Pero también se siente correcto. Como si siempre hubiéramos estado destinados a esto. Hace unos meses, me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba sentado en el salón, viendo a Rachel hablar por teléfono con su madre sobre los planes de las fiestas. Podía notar que ya estaba pensando en nuestro futuro, en nuestros hijos, en el tipo de hogar que queríamos. Y entonces me golpeó, como un ladrillo en el pecho. Esto no era una aventura pasajera. Esta era mi vida. Esta era la mujer con la que planeaba pasar el resto de mis días. Nunca me imaginé en esta situación. Nunca pensé que estaría en una relación así. Una basada en la confianza, en una conexión real, en objetivos compartidos. Pero con el tiempo, eso es exactamente lo que construimos. Hemos recorrido un largo camino desde aquella primera noche. Desde la incomodidad, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Ahora, cuando miro a Rachel, veo a una compañera. Alguien que me ha apoyado en los buenos y malos momentos. Alguien que ha compartido mis éxitos y mis fracasos. Alguien que ha estado a mi lado cuando más lo necesitaba. Y cuando pienso en el futuro, no puedo evitar sentirme emocionado por lo que viene. La familia que estamos formando. La vida que estamos construyendo. Todavía no sabemos lo que nos depara el futuro. Pero sé una cosa con certeza. Pase lo que pase, lo haremos juntos.